parciales no va a haber. Vamos a tomar evaluaciones diagnósticos para hacer un seguimiento a ustedes, pero por la forma en la cual se determinaron cómo iban a hacer las cosas este año, la regularidad la tienen todos por decreto del rector y del Consejo Superior. Todos los que están anotados ya tienen el derecho a rendir el final durante todo el año, el ciclo de finales del 2021, o sea, desde el diciembre hasta marzo del 2022, van a poder rendir todas las materias que correspondan. Lo que no vamos a hacer es formación directa, porque no tenemos manera de conocerlos a ustedes sin verlos, así que eso no va a haber parciales como parciales. Sí vamos a tomar evaluaciones como para que ustedes tengan una idea de cuál es la dificultad de los exámenes, para que ustedes vayan teniendo un seguimiento de ustedes y puedan saber cómo están al día, y para nosotros también tener una evaluación de cómo viene la materia y qué cosas tenemos que ir ajustando para que ustedes aprendan mejor, pero no como para evaluarlos y ponerles una nota. No sé si quedó claro. ¿Se escuchó? Sí, sí, perfecto. Sí. Sí, es lo que veníamos hablando y bueno, la situación no va a cambiar mucho hasta fin de año seguramente. Claro, si se vuelve presencial, ahí sí se evaluará de tomar un examen, pero no creemos. No, lo más probable es que la presencialidad en cuanto a las clases, encima acá en Mar del Plata, que cada vez las cosas están peor, no va a volver. Hasta fin de año no vuelve, y no sé si van a volver los exámenes presenciales, que era una posibilidad, quizás para diciembre, a lo mejor ya los exámenes sí se puedan tomar de manera presencial, pero no sé cómo siguen las cosas, porque Mar del Plata está cada vez peor, o sea, en cuanto a lo que es, hay casos, y la verdad que no creo que eso mejore en 2 meses. No. Por ahí en el caso de algún examen final, como por ahí son poca gente, o sea, un docente con 2 o 3 alumnos, por ahí se pueda llegar a hacer alguna cuestión con algún protocolo, estando en un aula grande, con distancia social y esas cosas, se pueda llegar a establecer alguna manera de tomar finales presenciales, pero clases no creo que haya, y menos con un cursado como análisis 2 donde tenemos 60 alumnos, eso es imposible. Así que, olvídense. Bien. Bueno. Vamos a seguir un cachito más con los temas, ¿sí? Si no tiene más preguntas de la cursada, vamos a seguir con los temas. Bueno, Vamos yo a cierro el ver micrófono. ¿Cómo? Cierro el micrófono yo por acá. Sí, vos tenés el micrófono abierto, pero pensé que decías algo. No, que cierro el micrófono, así podés hablar sin interferencia. Ah, bien, cierra el micrófono, sí. Bien, bueno. Entonces, hoy vamos a seguir viendo el tema de integrales, ¿sí? Cuando nosotros vimos cuando vimos espacios 2-dimensionales o 3-dimensionales o n-dimensional, ¿sí? Nosotros hablamos de que no solamente hay un sistema de coordenadas, o sea, no hay una coordenadas, por ejemplo, cartesianas, sino que hay otros, por ejemplo, las coordenadas polares o las esféricas o cilíndricas. Bien, por eso, pero vamos de a poco, ¿sí? Nosotros empezamos viendo integrales doble, ¿sí? O sea, el dominio de integración era un dominio de R2. Por lo tanto, R2 lo podíamos representar tanto en cartesianas como también vimos en coordenadas polares. Pero ¿cómo se calcula la integral en coordenadas polares? Entonces vamos a ver eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunas regiones dobles, ¿sí? Unas regiones 2-dimensionales que es más fácil describirlas
en coordenadas polares que en cartesianas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, si yo quiero representar, quiero integrar a una función dentro de esta región, ¿sí? Una función cualquiera dentro de esta región, en coordenadas cartesianas vamos a tener que dividir la integral en 3, ¿sí? Por ejemplo, acá el x lo tengo que hacer variar entre, acá entre -2 y -1, y lo tengo que hacer variar entre 0, y lo último que me chocó es, por ejemplo, acá despejo en esta ecuación, me queda la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, ¿sí? Después al x lo tengo que hacer variar entre -1 y 1, y ahora el y varía entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Y por último voy a tener que hacer la integral haciendo variar el x entre 1 y 2, ¿sí? Y el y lo tengo que hacer integral entre 0 y la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, ¿sí? Bien, entonces esto se convierte en el cálculo de 3 integrales, ¿sí? Pero bueno, en coordenadas polares esto lo podemos escribir fácilmente, ¿sí? Fíjense que en coordenadas polares acá el r varía entre 1 y 2 y mi θ varía entre 0 y pi. Nada más que eso, ¿sí? Entonces, como le decía, la representación de R en coordenadas rectangulares es complicada, pero en coordenadas polares la representación de esa región está dada por esto, ¿sí? Que R varía, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, entre 1 y 2, y mi θ varía entre, en nuestro caso, entre 0 y pi, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener regiones de este estilo, ¿sí? Acá es el caso general, ¿sí? Bien, entonces, pero ¿hay una ecuación o una fórmula para calcular integrales en este sistema de coordenadas? Y la respuesta es sí, ¿sí? Pero hay que estudiar de vuelta cómo segmentar la región y calcular las áreas y todo lo que hayamos hecho en coordenadas cartesianas, ¿sí? Entonces, ahora, en vez de dividir, nosotros no tenemos un rectángulo, tenemos un arco, ¿sí? Y ahora dividimos ese arco en subarquitos, ¿sí? Que esos subarquitos son los rectángulos polares, lo que llamamos rectángulos polares, ¿sí? Entonces, ¿cómo dividimos los en subarquitos? Divido el R en n, en m subintervalos, como dice acá, ¿sí? Y los ángulos los divido en n subintervalos. Entonces, se me fue mucho. Entonces nos queda una cosa así, ¿sí? Nos queda una rejilla, como nos quedaba con la forma de un rectángulo, nos queda una rejilla en estos arcos, ¿sí? De ángulo. Pero bien, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos con integrales cartesianas? Lo que teníamos era el cálculo del área de ese subrectangulito, chiquitito, y lo multiplicábamos por la aplicación de la función en uno de los puntos que pertenece a esa región, a cada una de esas regiones. Y lo sumábamos, ¿sí? Pero el tema ahora es cómo calculamos el área de estos subrectangulitos, ¿sí?
Entonces, vamos a tomar un punto en particular de cada rectangulito. Vamos a tomar el punto medio, ¿sí? El punto medio, entonces, fíjense que es el promedio de los dos extremos y del R y el promedio de los otros extremos del ángulo, ¿sí? Fíjense, es el promedio entre este y este valor y el promedio entre este y este valor, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿sí? Cuando calculamos el área de una circunferencia, sabemos que ¿cuánto vale el área de una circunferencia? Es pi por radio al cuadrado. Pero en una circunferencia giramos un ángulo de 2pi, ¿sí? O sea, que podemos decir que el área es la mitad del ángulo que vamos a girar, ¿sí? Por el radio al cuadrado, ¿sí? Eso es el área de la circunferencia, ¿sí? Ahora, si yo quiero calcular el área de un segmento de arco, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo que hago con el área de la circunferencia. Para el área de un segmento de arco va a ser la mitad, ¿sí? Del ángulo que giro por el radio al cuadrado, ¿sí? Por eso tengo acá la fórmula general del área que me ocupa ese segmento de arco, ¿sí? Bien. Entonces, el área de cada rectángulo, rectángulo polar R y J va a ser igual a la mitad del ángulo que yo giro, ¿sí? Que es el delta tita sobre 2, por RI al cuadrado, o sea, el radio más grande, menos el radio más chiquito, ¿sí? Lo mismo, pero con el radio más chiquito, ¿sí? Fíjense, volvemos al gráfico, ¿sí? Yo calculo primero el área de esto hasta el 0, ¿sí? Con el RI, y después calculo el área de este segmento de arco, ¿sí? Con el RI menos 1. ¿Sí? Muy bien. Y lo resto para calcular el área que hay entre medio. ¿Sí? Muy bien. Y eso, entonces, sacando factor común delta tita sobre 2, me queda esto que es una diferencia de cuadrados. Al aplicar la diferencia de cuadrados, nos quedaría algo así. Y yo puedo pasar este 2, lo puedo poner aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto, ¿sí? Pero esto, RI menos 1, es el delta R, ¿sí? Entonces, lo que me quedaría es delta tita por delta R por el R, por RI del punto que yo tomo, ¿sí? Bien, entonces, nuevamente, haciendo o sea, ahí tenemos el área de cada uno de los intervalos polares o segmentos polares o rectángulos polares, ¿sí? Tiene varias formas, tienen varios nombres en la literatura. Entonces, para aplicar eso, entonces tenemos, para calcular la integral, era la aplicación de f en el punto S dado por el área del subrectangulito polar, ¿sí? Y esto, ¿sí? Acá nosotros calculamos el área del rectangulito polar, que era RI estrellita por delta R por delta tita, ¿sí? Entonces, haciendo tender eso, esa sumatoria, haciéndola tender a infinito, o sea, subdividiendo cada vez más los segmentos, entonces nos quedaría que la integral, ¿sí? De una región, de una función f
en coordenadas polares, en una región R, está dada por esta fórmula, o sea, la integral de f aplicada en coordenadas polares, ¿sí? Por R diferencial θ, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Cuando yo paso, cuando quiero calcular una integral en coordenadas polares, lo que tengo que hacer es transformar la función a coordenadas polares, ¿sí? O sea, reemplazar lo que vale x por lo que vale x en coordenadas polares, y lo que vale y en coordenadas polares por lo que vale y, ¿sí? Y el diferencial área va a ser R por diferencial R, diferencial θ. O sea, tengo que agregarle este R, ¿sí? Que, como vimos, este R surge del cálculo del área de las áreas de los subrectangulitos polares. Pero más adelante vamos a ver que hay otra forma de ver por qué aparece ese R para generalizar las ideas, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, queremos evaluar, ¿sí? Ahora le ponemos una función a nuestra región que teníamos al principio. Queremos evaluar la integral doble de 3x más 4y al cuadrado en la región que teníamos al principio, que era esta, ¿sí? Que es justamente un rectángulo polar. Entonces, nuevamente tenemos así, lo que tenemos que hacer es pasar esto a coordenadas polares y multiplicarlo por R, ¿sí? Entonces, fíjense, el X será R coseno, entonces me queda 3 por R coseno de θ, y el Y era R seno, entonces 4 por R cuadrado seno cuadrado de θ, y todo eso multiplicado por R, diferencial θ, ¿sí? Entonces, primero voy a integrar con respecto a R, y después con respecto a θ. ¿Sí? Entonces, si integramos con respecto a R, acá nos aparece R al cuadrado sobre 2, ¿sí? Que acá se me perdió el 2. Y por 3 coseno de θ más 4R al cubo sobre 3, se me perdió el 3, se me olvidó el 3, esto lo voy a corregir, sobre 3 por el seno cuadrado de θ, ¿sí? Obviamente, entonces, los cálculos van a estar errados, pero los voy a corregir. Entonces, después, bueno, acá lo corregí, parece que me olvidé. Acá lo puse como que, sí, acá yo, no lo, sí, acá hay algo raro, escribí mal, lo voy a rehacer este ejemplo, ¿sí? Pero bueno, la idea es eso, ¿sí? Faltaría el 3 acá y el 2 acá, faltarían unos escalares, ¿sí? Pero bueno, ahora evalúo el R en 2 y en 1, ¿sí? Y me quedaría eso, ¿sí? Supuestamente, y después, ahora todo esto, integro con respecto a θ, ¿sí? Entonces, si integro con respecto a θ, esto me da el seno de θ, y esto, créanme, esto sí lo busqué, ¿sí? El seno cuadrado de θ da esto, la primitiva, ¿sí? Y bueno, evalúo el θ entre pi y 0 y me daría 15 pi sobre 2, ¿sí? Pero, repito, parece que hay unos errores que cometí acá al principio que lo voy a corregir y lo voy a subir corregido, ¿sí? Cuando vean los videos en YouTube y las teorías, va a estar subido esto corregido. Bien, pero nuevamente, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Que la región no necesariamente
el R y el θ esté entre dos valores, sino que puede estar que esté entre dos funciones, ¿sí? Por ejemplo, acá, que es el típico caso, ¿sí? Que el θ sí está entre dos valores y el R está entre dos funciones de θ, ¿sí? O sea, el R está entre H2 de θ y H1 de θ. Entonces, acá no se elige el orden de integración de vuelta, ¿sí? Primero se tienen que integrar con respecto a R sí o sí, porque R, los límites de integración están en función de θ, y después, por último, con respecto a θ, ¿sí? Por último, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos calcular, use la integral para hallar el área encerrada por el pétalo de 4 hojas, dado por esta fórmula, ¿sí? Entonces acá, como vemos, ¿sí? Tenemos que el θ está entre pi sobre 2, entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Y el R va a estar entre 0 y la función esta, ¿sí? Entonces, lo que primero tengo que integrar es el R, y para calcular el área de una región, ¿sí? Integramos la función 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre la aplicación de f va a valer 1, entonces voy a tener 1 por el área de los subrectangulitos, entonces la suma va a ser el área total de la región, ¿sí? Entonces vamos a integrar la función 1. Si integramos la función 1, al pasar las coordenadas polares, me queda 1 por R, ¿sí? Y bueno, el R va a variar entre 0 y coseno de 2θ, y el θ va a variar entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Entonces, acá, al integrar, me quedaría R cuadrado sobre 2, y lo evalúo en coseno de 2θ y 0, entonces me queda coseno cuadrado de 2θ sobre 2, ¿sí? Y eso lo integro con respecto a θ, esto no va, ¿sí? Lo integro con respecto a θ, y al integrar con respecto a θ me queda un cuarto de θ más el seno de 4θ sobre 4. Y eso lo evalúo entre θ igual a pi sobre 4 y θ igual a menos pi sobre 4. Y eso me da 1/8, ¿sí? Bien, yo calculo que con esto, ¿sí? Vamos, como le dije, vamos de a poco, ¿sí? Estaría suficiente y ya podrían trabajar un poco más las guías, ¿sí? ¿Cuál es básicamente la idea de esto? Es que si tenemos otro sistema de coordenadas, hay que ver cómo se calcula el área de los rectangulitos que vamos a formar con la cuadrícula que vamos, el área de la cuadrícula que vamos a formar en ese sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, en R3 vamos a ver algo muy parecido a esto, o sea, en coordenadas cartesianas es agregar una variable más. Eso no influye mucho, ¿sí? O sea, se integra con respecto a la otra tercera variable. Pero cuando hacemos el cambio de coordenadas, ahí tenemos coordenadas cilíndricas, que como vimos, era una coordenada polar, con una tercera variable que la dejamos como estaba, que era el z. Y las coordenadas esféricas, que sí ahí cambiaba todo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se calculan más adelante en esas coordenadas. Después también vamos a ver aplicaciones de esto, ¿sí? En la clase que viene, las próximas clases, lo que vamos, antes de pasar a integrales triples, vamos a ver aplicaciones de integrales dobles,
¿sí? Tanto físicas como geométricas, ¿sí? Bueno, yo diría que estaríamos hasta aquí. Si ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué no entendiste, Camila? De- Me perdí. ¿Qué no entendió Camila? Agus, ¿vos tenés internet la semana que viene? No lo sé. No lo sé porque todavía estoy a la espera de que me terminen de confirmar cuando me mudo. Así que por ahora no puedo confirmar, lamentablemente. No depende de mí. No entendí eso, Camila, también no sé qué no entendió Camila. Si podés explayarte un poquito más, Camila, que ahí lo volvemos a ver. Lo primero, ¿qué es lo primero? Se me está... No tenemos la aula virtual, pero si se corta, vuélvanse a conectar al link, ¿sí? Porque lo estoy haciendo con mi Zoom. Bueno, vamos de vuelta a ver. A ver. Lo primero que vimos es cuando nosotros tenemos una región de este estilo, ¿sí? Es más difícil describirla en coordenadas cartesianas que en polares, ¿sí? En polares se describe de una forma más fácil. Entonces, podemos describir este rectángulo en una coordenada, en coordenadas polares más fácilmente de esta forma, ¿sí? O sea, acá el R lo puedo describir, en vez de que esté entre dos funciones, ¿sí? Acá puedo decir que en coordenadas polares el R va a estar entre 1 y 2 y el θ va a estar entre 0 y 2π, ¿sí? Más sencillo que expresarlo como cota de dos funciones. Sí, ¿Sí? además tenés que separarlo en tres sectores, por lo menos, para poder eso hacerlo en cartesiano. ¿Sí? No veo el chat. A ver. No veo el chat, pero no sé si me está hablando, si era eso. Y entonces lo que hacemos es describir esa región como hacíamos en coordenadas cartesianas. O sea, ¿qué es lo que hacíamos en coordenadas cartesianas? Subdividíamos la región en rectangulitos, bueno, acá en subarcos. ¿Sí? Si yo divido así, dividiendo el R y dividiendo el θ, me quedan una grilla de esta forma, que son subrectángulos polares. ¿Sí? Y de ahí tomábamos un punto y ¿cómo es la integral? Es la aplicación del punto en la función por el área de esa región, subregión que tomábamos. Y calculamos el área de esa región haciendo, tomando un punto en particular de esa región, que era estos puntos con estas coordenadas, y eso nos llevaba a calcular el área de la subregión que nos daba esto que tenemos acá. ¿Sí? O sea, el área de la subregión es delta θ por delta R por el R. No sé si era eso o algo más. ¿Está Camila por ahí? Yo estoy acá con el chat. Ahí entendió. Bueno,
Perfecto. Bueno, yo diría que terminemos por aquí. Y después les comunicamos por el grupo cómo seguimos la clase que viene, porque vamos a depender ahí de cómo nos organizamos con Internet de Agus y la clase. Pero bueno, estén atentos ahí a las novedades, cómo es la próxima clase. Sí, yo ni bien sepa, sería ideal hacer el fin de semana todo, pero bueno, posiblemente tengo unos días de gap de internet, así que bueno, vamos estructurando un poco eso. Por lo pronto, por ahora acá en casa sigo teniendo, así que Es una posibilidad que la dé la clase yo con Agus, digo, con Aure, ahí por Instagram compartiéndolo también. sí, puedo aparecer un rato. Lo que pasa es que, claro, si es una hora de clase y solo con datos va a ser difícil, pero sí, capaz que puedo cederle mi lugar a Aure si consigo un buen teléfono, ¿no? Porque no sé si tenés un teléfono como la